Es un placer tremendo para nosotros en Gaviagro reiniciar este año 2026 nuestro habitual programa de Hablemos de, donde vamos a tener este año un nuevo formato, vamos a tener muchos invitados, muchos nuevos e importantes temas. Vamos a trabajar fuerte para que ustedes puedan tener mucha información. Este programa de los jueves. Hoy vamos a tener invitados especiales. Tenemos a don Andrés Felipe Molina, un ejecutivo de negocios internacionales. También tendremos a Napoleón Vivero, un ingeniero agrícola y especialista en mercadeo colombiano. Tenemos a Juan Camilo Gaviria. También tenemos nuestro gerente, que Juan Camilo es un ingeniero de producción agroindustrial con más de 30 años ya de experiencia en el sector de agroindustria y conservación. Tenemos muy importante presencia de Leonardo Ariza, gerente general actual de Acosemillas, un ingeniero agrónomo con maestría en desarrollo rural. También nos va a acompañar el ingeniero de producción agroindustrial Diego Fonnegra, especialista en administración con un MBA en logística. Ya los iremos presentando y ampliando la presentación de cada uno de ellos a medida que vayan haciendo sus intervenciones. Como les digo desde el principio, es un honor para nosotros poder contar con ustedes, con tan importantes personas conectadas a nuestro habitual programa de Hablemos de. El año pasado tuvimos una participación de más o menos 30 programas que están ya debidamente grabados y editados y que usted puede encontrar en nuestro campus. Este año tendremos un nuevo formato, vamos a desarrollar unos programas más activos, más interactivos, de manera que al final de las presentaciones de cada uno de los personajes que tenemos hoy, usted pueda interactuar con ellos, hacer preguntas, en fin y demás. No sé si Juan Camilo tiene algo para contarnos de nuevo del campus de Gaviagro. Adelante, Juan Camilo, cuéntanos un poco sobre este nuevo emprendimiento de Gaviagro en la transferencia de conocimientos. Claro que sí, este año vamos a Juan. tener un espacio, ¿me escuchan? Sí, Este año sí. vamos a tener un espacio consolidado al que hemos bautizado Campus Gaviagro, donde hemos diseñado diversos formatos de aprendizaje con expertos en el sector, con la tradicional participación de manera primordial de Jaime Gaviria, nuestro director con más de 50 años en el tema. Pero además tenemos un pool de expertos, ya Jaime nombró a algunos de ellos que van a estar publicando artículos, van a estar sacando libros, van a estar poniendo algunos sus cursos, algunos tienen, digamos, unos cursos desarrollados en su campo. Y en esta plataforma que le hemos bautizado Campus Gaviagro, usted podrá encontrar todo consolidado. Ya no, digamos que no vamos a estar en otras plataformas o no vamos a tener que encontrar esta información diseminada, sino que toda esta información va a estar en la plataforma Campus Gaviagro. Por supuesto, es un acceso completamente gratuito a la plataforma. En el chat de este webinar tiene todos el acceso a la plataforma. Todos los que se inscribieron a este webinar del día de hoy, que muchas gracias por estar, ya están inscritos en la plataforma. En el transcurso del día de mañana y pasado mañana se le estarán entregando las claves de acceso. Usted puede en este momento ingresar, digamos, como invitado, revisar los contenidos, pero ya con la clave va a poder ingresar a otros contenidos exclusivos. Allí va a encontrar, como les decía, podcast, va a encontrar artículos técnicos, van a encontrar entrevistas, encontrarán, cada uno de estos expertos tiene una página, un blog específico en el cual van a publicar sus artículos, publicar sus cosas, y ahí pueden interactuar con ustedes mismos para hacer preguntas, comentarios, y para hacer una red, digamos, que es lo que hace Gaviagro. Gaviagro agrega valor y agrega conocimiento a la agroindustria, aparte
algunas cosas pues que suministramos ya como equipos y tal, pero nuestra base y nuestra responsabilidad contingente es hacer esta transferencia de conocimiento a toda la agroindustria hispanoamericana de la conservación y transformación de granos. Vamos adelante, empezamos nuestras presentaciones del día de hoy. La dinámica será la siguiente: vamos a tener una serie de presentaciones, empezando con nuestro director Jaime Gaviria, con los expertos que Jaime les ha comentado. Vamos a hacer una presentación que tiene como objetivo revisar qué pasó en el 2025 y cuáles son las claves del éxito de la agroindustria, la conservación y procesamiento de granos para el 2026 y para más adelante, y de manera que podamos hacer una conversación activa luego de las presentaciones. Claro que el chat está abierto a que vayan escribiendo sus inquietudes, las iremos teniendo en cuenta y las vamos respondiendo en la medida en la que los expertos van dando su punto de vista y van haciendo su presentación, cada uno va a hacer una corta presentación, y al final dejaremos un espacio para una especie de foro en la que haremos preguntas y respuestas a cada uno de los participantes, de manera que podamos sembrar estas inquietudes y estos llamados a la acción para que el 2026 sea un año exitoso entre todos. Todos vamos a construir el conocimiento necesario para que podamos avanzar y podamos entre todos compartirnos y ser mejores cada vez. Como dice el doctor Arturo Dajut de la iniciativa Soya Maíz Proyecto País, juntos somos más, de manera que vamos a arrancar. Jaime, adelante por favor con tu presentación y con la moderación del evento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nuevamente, este espacio quedará grabado y quedará colgado en la página, en el campus de Gaviagro, en la viñeta de Hablemos de, donde además de este están los anteriores Hablemos del año pasado. Adelante, por favor, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a iniciar entonces nuestro programa de hoy. El tema que voy a usar para ustedes, Leandro, si me puede ayudar y poner la presentación. Vamos a iniciar. Yo soy Jaime Londoño, el director general de Gaviagro. Tengo más de 50 años ya de estar en este oficio de formación académica. Soy tecnólogo agropecuario y tengo además una serie de cursos y seminarios en los que he estado participando justamente a través de la vida para aprender sobre este tipo de cosas. Muy bien, voy a hablar, a hacer una presentación inicial sobre las tendencias. ¿Qué es lo que se ve para este nuevo año? Adelante, vamos, Leandro. Las tendencias en la conservación y manejo de granos. Miren, hay dos grandes tendencias en el mundo de los granos, y podríamos decir que en términos generales en el mundo hoy en día. Con Rafael Restrepo estuvimos la semana pasada en el IPPE, que es la feria más grande de la avicultura que se celebra en Atlanta, y allí podemos corroborar justamente esto que voy a decirles, y es que hay dos grandes tendencias. Uno ve una tendencia a la automatización de todos los procesos, incluidos los procesos de producción agrícola. En esta feria, que ya les menciono, pudimos observar cantidades de nuevos desarrollos. Todo puede ser automatizado, todas las cosas pueden ser automatizadas. Y eso fue lo que se exhibió allí. 1.300 participantes con stand en un evento gigantesco donde encontramos esas dos tendencias. La primera, automatización, todo puede ser automatizado, pero la automatización trae una necesidad que es la segunda tendencia, y es que en la medida en que los procesos y las operaciones se van automatizando, vamos a ir necesitando cada vez operarios más profesionales. Y esos operarios o que tienen formación o muy poca instrucción, pues van a ir quedando
van a ser más sistematizadas, más automatizadas. El uso de la inteligencia artificial se ve ya en todas partes y eso quiere decir que vamos a necesitar operarios cada vez más profesionales, operarios más capacitados, más especializados, no solamente en el uso de la automatización de todos los procesos, sino en el uso de la inteligencia artificial y en el uso y en el manejo de la información que esa inteligencia artificial nos va a ir proporcionando. Entonces, son las dos grandes tendencias que vemos tanto en la producción agrícola como en la parte agroindustrial, y esto toca también a nuestros granos. Adelante, Leandro. Pues la automatización y la interpretación de datos con la inteligencia artificial, digamos que es lo que podríamos llamar o denominar la inteligencia de las máquinas. Hoy tenemos ese proceso de automatización. Todos los trabajos de producción agrícola, por ejemplo, tienen ya, y creo que fueron uno de los primeros trabajos donde se introdujo ese tema de la automatización. Ya hoy en día los tractores que preparan los suelos y con sus implementos, los que siembran, los que fertilizan, los que están haciendo aplicaciones para el control de plagas, enfermedades y demás, están conducidos por sistemas automáticos y sistemas que interpretan la inteligencia artificial y hacen trabajos de alta precisión. Eh, Hoy en día podemos hablar ya de una agricultura de alta precisión, y esa agricultura de alta precisión está fundamentada principalmente en la automatización y en la interpretación de datos. También en los procesos de cosecha del grano, en el acondicionamiento de los granos, las secadoras, las limpiadoras, las clasificadoras de semillas, las clasificadoras de granos. Todo ese tipo de equipamientos está recibiendo un nuevo aire, que es el aire de la automatización y del trabajo guiado ya por sistemas mucho más automatizados y sistemas de inteligencia artificial, igual que los procesos de almacenamiento y conservación, donde vemos nuevos e importantes desarrollos de control, como la medición de las emisiones de CO2 de los granos como factor fundamental en los equipos denominados o ya hoy en día más denominados de termometría, que son equipos que nos permiten estos medidores de CO2, de la humedad del grano dentro de los hilos, de la temperatura y del comportamiento de los granos y de las plagas dentro de los hilos, cosas que antes parecía imposibles de hacer, hoy en día ya están a la mano y están al conocimiento de toda la gente. En el proceso de almacenamiento, por ejemplo, ya hoy en día tenemos equipos muy avanzados y muy sofisticados para medir, por ejemplo, en el tema de la alimentación humana y de la alimentación de los animales, las micotoxinas, que son siempre un dolor de cabeza y que están asociadas pues con una serie de patologías y de enfermedades que correlacionan con el mayor uso e incremento en el manejo de granos, y que esas patologías, esas cosas van de la mano. Ya tenemos herramientas, ya están disponibles herramientas muy sofisticadas para poder hacer esas detecciones. Luego, en los procesamientos industriales de los granos para la obtención de productos y subproductos y coproductos de los granos, igual, hay una cantidad muy importante de automatizaciones y de uso de la ingeniería, de la inteligencia artificial, que nos permiten llegar a una ingeniería de alta precisión en lo al procesamiento de los granos, y luego ni más faltaba, todos estamos viviendo esa nueva experiencia de la logística, de la distribución hasta el consumidor, donde hoy en día uno puede pedir y abastecerse de muchos de los productos y subproductos granos de manera virtual y luego recibirlos de manera presencial muy fácilmente, ya con el uso de inteligencia artificial, de drones y de otros dispositivos que nos van a ir haciendo cambiar la vida. Realmente esa
esas dos tendencias. Avancemos. Leandro. Entonces, hoy en día las tendencias globales en la producción moderna de granos y alimentos, recordemos que hoy en día tenemos una producción global récord de los granos con ya más de 3.000 millones de toneladas de granos y creciendo. El índice poblacional, como todos sabemos, está teniendo un leve descenso o por lo menos una moderación en el crecimiento que traía en los últimos años, pero se necesita que la producción de los granos, que es de la cual nos alimentamos y con los que alimentamos además a los animales que nos sirven de alimento, entonces avancen en esa misma dirección. Hoy en día se habla ya de una mejora de la productividad en la agricultura y hablamos de una agricultura de precisión que utiliza la genética, la biotecnología y una serie de herramientas más complejas que hacen que la producción se pueda realizar en mejores condiciones, buscando la sostenibilidad y los cuidados del medio ambiente. Esta generación que empieza a desarrollarse y estos trabajos en los cuales estamos metidos ahora tienen mucha más conciencia en lo que es el cuidado ambiental y como nunca se había tenido. También está muy clara la diversificación de la producción, la especialización en ciertos granos, la especialización de áreas, de continentes, inclusive enteros, y de gentes y procesos, especializándose en ciertos granos y ciertas materias primas, apoyados en un comercio internacional creciente. Cada día vemos más aspectos relacionados con eso, más tratados de comercio entre los bloques de países, un sistema de aranceles que empieza a jugar o empieza a ser una herramienta política también de estas nuevas tendencias y apoyados en una innovación tecnológica muy importante porque todos los días tenemos la oportunidad de ver nuevos productos, nuevos servicios, nuevos desarrollos de la inteligencia artificial, de manera que hay que irnos acomodando a estas nuevas expectativas de los mercados. Adelante. Entonces, dijimos que todos los aspectos de la producción de los granos y del comercio y de la industrialización y demás están siendo objetos de ese tema de la automatización y la interpretación de datos con la inteligencia artificial, y es lo que llamamos la inteligencia de las máquinas, que como muchos dicen, no superará nunca al hombre. Siempre se necesitará que haya operarios y personas que estén al frente de ese tipo de operaciones, apoyándose en ellos y apoyándose en esa situación. Todos los procesos están siendo claves en procesos de automatización y como les digo, prácticamente no hay nada que no pueda ser automatizado o regulado y controlado con la inteligencia artificial, que es lo que nos va a exigir más capacitación y por eso en Gaviagro estamos entrando y estamos presentes en ese nuevo concepto, desarrollando nuevos elementos de capacitación para que los operarios que trabajan en nuestro tema, en nuestro concepto de los granos y de las semillas, tengan las mejores posibilidades. Adelante. Capacitación y profesionalización. Es como les digo, como les dije al principio, los operarios ahora necesitamos operarios más profesionales. Quizá el número de operarios o el número de gentes dentro de las empresas puede tener tendencia en un momento determinado a reducirse en la medida en que las empresas tengan más automatización y usen más la inteligencia artificial. Pero los operarios que quedan al frente de las operaciones tendrán que ser necesariamente operarios con más conocimientos, operarios que piensen más, que estén más atentos a los productos, que estén más atentos a lo que está sucediendo dentro de la producción y que hagan
menos tareas físicas como se hacen hoy en día. Seguramente siempre quedarán algunos operarios haciendo pues las tareas básicas y las tareas físicas que de otra manera no podrían o no se pueden hacer, pero los operarios que van a manejar las operaciones industriales, agroindustriales y las operaciones inclusive en el campo tendrán necesariamente que ser gentes con más posibilidad de capacitación, con más profesionalización, operarios que piensen más y hagan menos, operarios que sean capaces de usar la inteligencia artificial e interpretar los datos y los resultados para poder generar acciones dentro de la agroindustria, acciones correctivas y apoyados en las innovaciones tecnológicas que cada día van a ir haciendo más y más por este tema. Avance. Y para eso, como lo mencionó Juan al principio, tenemos el campus de Gaviagro. Hemos desarrollado en los últimos meses, hemos trabajado muy fuertemente en hacer un nuevo desarrollo para ustedes, un desarrollo que ahora tendrá la posibilidad donde usted tendrá la posibilidad de encontrar nuevas herramientas y muchas herramientas, muchos nuevos servicios y hacer del Campus Gaviagro uno de los sitios preferidos para que usted pueda apoyar sus operaciones de este tema tan importante de los granos. Vamos a tener, como lo dijo Juan ahora al principio, en el Campus Gaviagro, vamos a tener una serie de secciones en las cuales usted podrá encontrar gratuitamente materiales y apoyo. Por ejemplo, estamos montando un banco de fotografías, ahí ya seleccionadas más de 1.500 fotografías que van a quedar ahí a su disposición, la mayoría de ellas fotografías que usted podrá utilizar dando el crédito correspondiente y sin ningún costo, otras fotografías un poco más elaboradas y más y de mayor precisión en las que solamente habrá que cubrir alguna expensa muy pequeña que nos permitirá avanzar aquí. Igualmente, los libros que hemos publicado hasta ahora y los que seguiremos publicando también van a estar aquí a su disposición. Otros libros y manuales también están siendo digitalizados para que aparezcan o estén a su disposición allí. Tenemos un grupo de personas y de técnicos muy importantes que se han ido sumando a nuestra iniciativa y que tendrán cada uno de ellos en el campus de Gaviagro, tendrán su espacio y usted podrá contactarlos y tenerlos a su disposición. Muy bien. Esta entonces es la primera presentación de Hablemos de. Estamos hablando de las tendencias generales. Ahora vamos a escuchar a nuestro técnico Andrés Felipe Molina. Andrés, venga, les digo. Aquí le voy a presentar a Andrés. Discúlpenme un segundo aquí. Lo tengo. Andrés Felipe Molina es un ejecutivo de negocios internacionales. ¿Estás listo, Andrés? Es conferencista. Bien. Del libro Más allá del conflicto. Tiene una trayectoria de más de 25 años liderando equipos comerciales y de mercadeo en continentes como Europa, América y Asia. Un personaje que tiene una carrera muy interesante y que hoy nos va a hablar justamente de uno de esos temas que apasionan y que nos apasionan. No sé si Juan tiene algo más que decir de Andrés antes de que Andrés inicie. Adelante, Andrés. ¿Estás listo, Andrés? Adelante con tu tema. Sí, Jaime. Y muchas gracias por estar presente hoy en nuestro campus, en nuestro programa Hablemos de. Bienvenido, Andrés. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, pues cuando Gaviagro me invitó para esta charla, yo lo que quise fue enfocar qué es lo que está pasando en el mundo hoy, en esos negocios internacionales y en esa geopolítica actual y de una manera práctica cómo afecta el negocio de los granos a nivel mundial y de ahí cómo nos afectaría pues a cada uno de nosotros. Entonces, pues primero que todo es como ver qué pasó en el mundo y qué nos dejó. Entonces, ustedes verán que
2025 fue un año bastante turbulento, fue un año en el que tuvimos muchísimos cambios, tuvimos una inestabilidad que no se veía hacía muchos años, y el agravante es que no se dio esta vez por cuestiones netamente económicas, sino por cuestiones culturales. En negocios internacionales hay una estadística asombrosa, y es que el 85% de los fracasos en negocios internacionales no se da porque las empresas no entendieron el mercado, llegó un competidor más agresivo o porque cambiaron las condiciones en otros países, sino porque no se entendía la cultura del otro. Entonces, imagínense el impacto que esto tiene y que se reflejó durante el 2025. Se hablaba que las acciones del gobierno Trump han sido tan desequilibrantes para la estabilidad mundial como las crisis más profundas de la economía. Y volvemos a lo mismo, no es un tema económico, sino un tema cultural. Lo que pasa es que la gente no lo ha visto así. Y si no lo ve así, pues no lo puede atacar de esa manera. Aquí es la parte importante que yo quisiera como llamar la atención. Nosotros estamos empezando a ver que tenemos de alguna manera que ser mucho más productivos con los mismos recursos, ¿sí? Y que los mercados están volviendo extremadamente difíciles y exigentes, pero cuando vemos qué es lo que está pasando, los componentes económicos, pues hombre, no debería, ¿por qué? Entonces, cuando uno empieza a ver cuáles son las causas reales, o sea, uno darle doble clic, llega uno a que, hombre, el gobierno Trump está desestabilizando muchas cosas, pero si uno sigue haciendo doble clic, llega a un tema muy importante, y es la cultura. Nosotros seguramente ustedes han visto en muchas películas de Hollywood que la cultura de Estados Unidos premia al bravucón, premia al fuerte, al violento, al que le hace bullying a todo el mundo en el colegio, que todas las películas son el héroe de la película, es el que es capaz de ir contra esa persona que hace bullying, esa persona que se defiende desde lo débil. Pero ¿por qué eso llama tanto la atención en esa cultura? Porque la cultura es de el que prospera es el que hace bullying. Y eso es lo que estamos viendo a nivel mundial. Entonces no nos debería sorprender que en este momento estemos pasando por lo que estamos pasando. Y un tema bastante importante de cómo lo deberíamos nosotros tener en cuenta para este negocio es que los granos son la moneda geopolítica silenciosa, así están considerados. La moneda geopolítica silenciosa porque no es como el petróleo, no es como el control de la inteligencia artificial, esos dos son las monedas geopolíticas de mostrar, sino que este es un poco más silencioso, no le hacen tanta bulla, y sin embargo son los que están moviendo las grandes guerras y las grandes tensiones. Sabemos que la invasión de Rusia a Ucrania es porque Ucrania es la despensa del mundo, ahí están los granos, y sabemos que China, ¿cómo se está defendiendo de Estados Unidos? Pues con granos, y le dice a Estados Unidos, yo no le compro más cosas a usted, voy a buscar entonces hacerme más amigo de Canadá, acercarme más a Brasil, abrir nuevos mercados con Argentina, y todo el mundo empieza a revisar cómo se mueve sobre los granos. Entonces miren que esto es una cosa bastante interesante. Lo que nos deja el 2025 es una enseñanza de que, uno, el problema no está en la economía, sino que eso se va yendo, es como algo más profundo, las diferencias culturales que nadie ha mirado de fondo. Y dos, que nosotros estamos parados en lo que se considera como la moneda geopolítica silenciosa. Eso como el arranque de lo que
lo que nos dejó el 2025. Ahora, si podemos pasar al 2026, y es, entonces, hombre, si eso es lo que nos pasó en el 2025, y si tuviéramos identificado que no es que haya que producir más, sino que hay que aprender a manejar las relaciones con otros países, con otras culturas de una manera diferente, y de pronto ahí pudiéramos ser un poco más competitivos. Entonces uno dice, hombre, el riesgo oculto no es necesariamente económico, sino que también es un tema de interculturalidad. ¿Cómo hago yo para prepararme para este nuevo mundo en el que estamos empezando apenas a vivir? Entonces, nosotros vemos que una crisis geopolítica no llega solamente pues en forma de alza de precios, aranceles, que ya los estamos viendo pues por todas partes, que están, pues la palabra de moda es aranceles, no, sino también esas interacciones que históricamente se daban, cómo tienen que cambiar, cómo tienen que manejarse, y cómo estoy preparándome yo para eso. ¿Cómo voy a preparar yo mi empresa para tener unas relaciones más fructíferas, tanto con proveedores como con clientes, y, como lo decía Jaime al principio, con mis propios empleados? Porque una de las presiones más grandes que estamos viendo en este momento, y que Jaime lo ponía muy claro, es la integración de inteligencia artificial en todos los campos. Tanto es así que es una de las presiones importantes más grandes que hay en este momento en el mundo, y es quién maneja mejor y quién tiene control de los recursos para manejar mejor la inteligencia artificial. Entonces, si hacia allá va el mundo, y hacia allá va el mundo porque lo vemos como una herramienta geopolítica, y lo vemos también a nivel nuestro, como nos lo acaba de mostrar Jaime, pues hombre, lo más sensato sería que yo me prepare para eso. Y una de las limitantes más grandes que nosotros veíamos era la escasez de personal capacitado, porque no es solamente si en mi empresa hay gente capacitada para inteligencia artificial, o si en mi empresa hay gente que está dispuesta y preparada para aprender rápido, sino que es que también es un proceso mental. Es que nosotros nunca lo habíamos integrado a nuestros procesos, y de un día para otro ya se hace indispensable. Entonces, es el manejo del cambio, es la administración de ese cambio mental que yo tengo que tener, o sea, de esa cultura que yo tengo que tener. Así que, si ven lo que ha pasado en el 25, si ven lo que tenemos que empezarnos a preparar desde el 26 en adelante, pues a lo que nos lleva esto es a que el tema cultural es uno de los temas que nos va a diferenciar entre las empresas que van a lograr salir adelante en toda esta crisis, y las que se van a ir quedando rezagadas poco a poco. No tanto que se vayan a quebrar, pues porque no manejen una cultura diferente, pero sí se van a ir quedando poco a poco. Así que, pues esta es la invitación, y la invitación que muchos países han empezado a hacerle a sus industrias, a su economía, es arranquen a manejar las culturas y las diferencias interculturales. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que nadie puede decir esta amistad con este país es una cosa estable. Ya estamos viendo que los que fueron aliados durante muchas décadas, de un día para otro pueden no ser. Los que eran archienemigos, de un día para otro hay presión y se vuelven amigos. Entonces, lo que nosotros conocíamos como la forma de negociar también va a cambiar, porque nos va a tocar aprender a manejar relaciones y aprender a negociar, uno, con gente diferente, y dos, con
personas de nuestra misma cultura, pero que no tienen ese chip de el cambio rápido. Así que está en nuestras manos empezar a montarlos a ellos en esta nueva realidad del mundo. Y acuérdense de esto, tercera vez que lo repito porque me parece clave este concepto. Estamos montados en algo que se llama la moneda geopolítica silenciosa, los granos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, hombre, Andrés, muchas gracias. Qué presentación tan buena, porque pues en realidad así es. El petróleo no se come y armas tampoco se comen. La gente tiene que desayunar, almorzar y comer alguna cosita más durante el día o durante el tiempo, y eso es lo que va a comandar las relaciones en el mundo. Muchas gracias. Luego esperamos que haya algunas preguntas. Vamos ahora a oír a Napoleón Viveros. Napoleón es un ingeniero agrícola, es especialista en mercadeo colombiano. Napoleón ha sido reconocido por su trayectoria en el sector agroindustrial. Napoleón fue gerente de FENALCE entre el 2006 y el 2009, director de la Fundación para el Desarrollo Industrial de la Altillanura, Fundallanura. También Napoleón fue gerente de maquinaria agrícola con sede en Villavicencio de Cazatoro, el distribuidor oficial de la marca John Deere de Colombia. O sea, un hombre que conoce a fondo estos problemas de la producción y de la producción de los granos en Colombia. Napoleón, te doy la bienvenida y te doy el agradecimiento de Gaviagro y de toda esta familia que hoy se reúne con nosotros en Hablemos de, por tu participación, y adelante, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. A Jaime y a Juan Camilo, muchas gracias por la invitación. Yo voy a contextualizar un poquito sobre este tema porque me parece importante aclarar algunas cosas que han quedado en el ambiente general, porque hay una organización que ha venido señalando el crecimiento, los nuevos agricultores, las nuevas áreas, pero se está desconociendo realmente la problemática que se está generando. Nosotros tenemos en la Altillanura colombiana, empecemos por favor con las diapositivas. En los últimos 5 años ha habido un crecimiento muy importante de las áreas de maíz y soya. Este crecimiento ha estado concentrado entre Puerto López, Puerto Gaitán, y está llegando ya al límite con el departamento del Bichada, hasta la zona del Viento Bichada, que es un corregimiento que está en el límite exactamente. Y eso ha sucedido en los últimos 5 años, y los que han generado ese crecimiento realmente es la llegada de la comunidad menonita a Colombia. Y esto es importante porque la comunidad menonita es una comunidad campesina. Ojo con esto, es una comunidad campesina. Es gente básica que no tiene formación en la parte agronómica, que no tiene formación en los negocios. Son personas que estudian hasta los 14 años y salen a enfrentarse al campo. Conocen muy bien de la mecánica, operan muy bien los equipos, ellos mismos son los operarios y van recibiendo algún conocimiento de las personas que tienen experiencia y que han vivido en la zona. ¿Esto por qué es importante? Porque ellos vienen de una zona subtropical donde los cultivos son mucho más estables y no están tan expuestos a las condiciones de plagas, enfermedades, cambios ambientales como se producen en el trópico. Esa es una diferencia muy grande, y ahí es donde ha estado realmente el problema de la adaptación y del surgimiento de negocios realmente prósperos por parte de ellos. Desafortunadamente no han contado con la suerte de tener un buen acompañamiento técnico y han caído en manos de las empresas comercializadoras de insumos agrícolas, que colocan asistentes técnicos, básicamente vendedores de insumos agrícolas, y facturan y recomiendan buscando solamente generar ventas, más no con un criterio técnico importante. Me gusta mucho que esté por ahí Leonardo Ariza,
porque este es otro de los problemas graves que hay en la zona, y es que no hay un suministro de buenas semillas de calidad. En los cuentas, cuando estaba haciendo este resumen, y resulta que para poder suministrarle semilla a las 90.000 hectáreas que se sembraron el semestre pasado, se requieren 5.400 toneladas de semilla. Esos son 2.700 hectáreas sembradas, y yo no sé, Leonardo, de acuerdo a las estadísticas que ustedes tienen, si esas 5.400 toneladas de semilla fueron registradas ante el ICA, se les hizo todo el seguimiento técnico para ser aprobadas como semilla certificada, o muy buena parte de las semillas son semillas que no cumplen los requisitos para hacerlo. Ahorita te cuento. Bueno, entonces, esa es una de las cosas que nos está preocupando, y les decía yo del cambio de la zona subtropical a la zona tropical, las implicaciones que esto tiene. Uno de los problemas graves que hay son las enfermedades en soya. Voy a hablar de soya específicamente porque ahí es donde la situación es crítica. Les comento, con el maíz de este semestre, lo que se sembró en el segundo semestre del año 2025, que se está cosechando ahora, no se alcanzan a pagar las deudas de soya del año 24 y 25. La soya se siembra en el primer semestre. Estos señores no han podido pagar todavía sus deudas porque son tantos los problemas, tanto de calidad de granos, por las plagas, las enfermedades y el tiempo de cosecha. La cosecha en la altillanura se da en época de lluvia. Entonces, cosechar soya en época de lluvia, Jaime, es una cosa complicada. Muy complejo. En el Brasil, para poder hacerlo, que coincide con una época de lluvia, ellos tienen que desecar la soya con un paraquat. Aquí se hace exactamente igual. Y el tiempo que hay entre el día de desecación y la fecha de recolección no puede ser más allá de 7 días. Si esos 7 días coinciden con lluvias, no van a poder cosechar la soya, y la soya se pudre en el campo. Se pudre en el campo. ¿Tenemos experiencias de eso, Napoleón, de soyas podridas en el campo? Claro, muchísimas. Si tú hablas con la industria de balanceados y miras las últimas compras de los 2 o 3 años atrás, el porcentaje de grano dañado que tienen las ollas de la altillanura están por encima del 15 y 20%. Eso golpea directamente el precio final, y en algunos casos simplemente no hay comercio para la soya. Hay una cosa que es muy clara en la comercialización de granos, que la soya de calidad vale. La soya que está deteriorada no vale. ¿Sí? Porque los animales son muy exigentes en las condiciones de calidad del producto para poder producir los alimentos. Entonces, esa es una situación compleja. Entonces, como voy a retomar un poquitico el cuadro que me salí de contexto hablando sobre estos temas. Entonces, el costo de aprender, de crecer estos señores ha sido muy alto. Pasemos adelante, que es que quiero mostrarles cuánto significa. Bueno, esto era lo que yo les decía del año 2008 al 2025. Empezamos con 2.500 hectáreas y hoy vamos casi en 90.000 hectáreas. Entonces, el crecimiento que ha tenido la zona es muy grande. A partir del año 18, 17, Agropecuaria Aliar empezó a sembrar alrededor de 25, 30.000 hectáreas, y la verdad es que no ha crecido. Y no ha crecido porque para ellos tampoco ha sido fácil el crecimiento, porque todos estos problemas que tenemos de enfermedades, de plagas, de humedad al momento de cosecha, ellos también lo han sufrido. Entonces, todo este crecimiento que ustedes ven arriba, que son casi 35, 40.000 hectáreas, son de la comunidad menonita. Estos señores son los que han llegado con maquinaria de segunda, con muy buenos equipos, han empezado a sembrar, han caído en manos de personas inescrupulosas que se han aprovechado comercialmente para venderles cosas que no funcionan,
Y desafortunadamente eso hoy ha generado un problema económico muy grande para estos señores. Y estos son los que están generando realmente el crecimiento. Los otros agricultores, que pueden ser 4 o 5, se cuentan con los dedos de las manos, han mantenido las áreas. No hay realmente un crecimiento importante de los agricultores tradicionales nuestros, que todos son grandes, son 4 o 5 agricultores, todo el crecimiento lo está dando la comunidad menonita. Entonces, ese es uno de los temas que es preocupante. Volvamos atrás. El tema de la oferta de material genético, que no tiene adaptación, que no es tolerante a enfermedades, no existe, no existe. Están entrando semillas de contrabando con resistencia a glifosato, pero el problema no es realmente glifosato, porque la soya tradicional, sin genética, sin biotecnología, se puede manejar con herbicidas y sale sin problema. El problema son los nematodos y la roya. Ya en Brasil, desde hace muchos años, hay variedades tolerantes y resistentes a roya y ya se están desarrollando materiales resistentes a los nematodos. Entonces, en Colombia no hay investigación, no hay forma de entrar con esos materiales legalmente. No se está haciendo nada diferente a darle, digamos, un bombo publicitario a las áreas que se están sembrando en la altillanura, pero el efecto que eso está teniendo realmente al interior de los productores, eso no se sabe, a eso no se le está dando realmente publicidad, ni se están atacando los factores de riesgo fundamentales para poder corregir este tema. Y el otro tema que es importante es la infraestructura, la falta de infraestructura de almacenamiento y secado. Pero si yo les cuento a ustedes que hace 3 años hubo una crisis muy grande porque no había secadoras, estos señores menonitas son tan arriesgados y temerarios que en 2 años están solucionando sus problemas de secado. Han traído unas secadoras horizontales, han montado silos, el silobolsa se volvió en la herramienta más importante para ellos. Entonces, hoy realmente el secado y el almacenamiento no es un cuello de botella. Hoy estamos dependiendo más del tema agronómico, de la resistencia a enfermedades, de la dotación de materiales genéticos que sean lo suficientemente resistentes a los problemas generados para poder salir adelante con este tema. Sigamos adelante. Pasemos a la otra. Entonces, este es el tamaño de la altillanura. La altillanura siembra, en el primer semestre del año 2025 se sembraron 89.396 hectáreas de soya. En el primer semestre solo se siembra soya. Antes se sembraba maíz, pero es tanta la humedad que la calidad del maíz no sirve. Todo el maíz sale con problemas de granos, por diplodia, y el mercado rechazaba los granos y se tomó la decisión de no volver a sembrar maíz en primer semestre. Entonces, en primer semestre se siembra soya y en segundo semestre se siembra aliar. Entonces, está la comunidad menonita con más de la mitad del área que se siembra. Está agropecuaria aliar con 22.000 hectáreas, no se mueve de ahí. Ahí viene hace 4 o 5 años. Han llegado 2 jugadores importantes, Don Pollo y Talcol. ¿Por qué los he sacado aparte? Porque estas 26.000 hectáreas son para productores que están integrados. La producción de aliar se autoconsume en la fabricación de balanceados para sus cerdos. Don Pollo consume la producción de las 2.000 hectáreas, que no es suficiente para el tamaño de su negocio de pollo, pero todo esta soya que se produce la consumen, y Talcol, en una planta nueva que acaba de montar en la zona entre Puerto López y CDT para extracción de aceite, consume esas 2.100 más otras toneladas que compra para poder darle servicio a la planta. Y los otros productores que les contaba, que son 14.197 hectáreas, pues son unos productores grandes
que se pueden contar con los dedos de las manos, les repito, y esos realmente tampoco han tenido un crecimiento grande en los últimos años. Los que están generando ese crecimiento son los menonitas y es allí donde se están generando los problemas importantes. Muchos de los menonitas, muchos, han tenido que regresar, han perdido su ahorro de por vida, porque los señores tomaron una decisión de vida y fue a traerse sus ahorros, invertirlos en Colombia, y con los fracasos y las deudas les ha tocado devolverse. Siguen llegando otros. Eso tiene una dinámica importante. Pasemos a la siguiente. El mercado nacional depende exclusivamente de la soya de la altillanura. El país importó en el año 2025 150.000 hectáreas de soya. Colombia no consume soya específicamente. Colombia consume torta de soya. Y el consumo de torta de soya son 1.600.000 toneladas. La producción de la Orinoquía en el año 2025 fueron 219.000 toneladas, y el mercado natural de la producción de la Orinoquía, básicamente por logística, por cercanía a los centros de consumo y los costos de transporte, pues son los departamentos de Meta, Cundinamarca y la ciudad de Bogotá, que en las cifras que tiene FENALCE y que tiene FENAVI las tienen separadas. El consumo nacional de soya está en 672.000 toneladas. Eso quiere decir que el 22%, que es lo que consume el mercado natural, serían 147, y el consumo MESH, porque la soya, a ver, hay una cosa importante en el país, y es que la industria de balanceados, perdón, los integrados, los avicultores y los porcicultores integrados están produciendo soya extruida para agregársela directamente al balanceado, y han disminuido la cantidad de torta. Y gracias a eso hay mercado para la torta nacional. Si el consumo es 12.320 toneladas mes, en la gráfica siguiente van a ver qué pasa con la demanda. Entonces, si miramos, aquí está la estacionalidad de la producción nacional. Parte de la cosecha sale en enero-febrero, que es una cosecha que se siembra en el Piedemonte llanero, y que son unas 20.000 hectáreas, y la cosecha grande sale en agosto, septiembre, octubre. Pero el consumo es generalizado, y entonces cuando discutíamos los problemas de comercialización que tienen los señores de la altillanura, nos decían, no, es que la soya la compran en todas partes del país. La soya de la altillanura llega a Cereté, Córdoba. La soya de la altillanura llega a Buga Valle. La soya de la altillanura llega a los Santanderes. Sí, llega a los Santanderes, pero el agricultor que le toca vender en Santander, en la costa, en el Valle del Cauca, tiene un costo de flete de 250.000 pesos por tonelada. Su soya vale 250.000 pesos menos. Y si lo comparamos con Bogotá, que puede estar entre 90 y 100.000 pesos, pues su soya está costando 150.000 pesos menos si la vende en esos sitios. Lo que hace la industria es que les dice, sí, yo le voy a comprar la soya que ustedes sacan en octubre, pero se la compro en abril puesto en Cereté, Córdoba. Entonces, además de que hay que almacenarla, además de que hay que asumir el costo financiero, porque es que ellos venden la soya en abril, pero los proveedores de insumos les cobran intereses hasta abril que ellos paguen la deuda. Entonces, por esa razón, todos los semestres, además de los problemas de calidad, de los problemas de rendimiento, los problemas asociados a la comercialización, pues prácticamente está sacando a muchos de estos jugadores del mercado. Miremos la siguiente. Sí, Napoleón. Dale, no te quiero interrumpir, pero tenemos... No, dale, tranquilo, con toda confianza. Dale vos, termina tus diapositivas, dale. Bueno, Dale. esto era para que ustedes vieran que
que las importaciones generalmente son planas, ¿sí? En el caso de las importaciones mensuales de soya, no hay diferencias importantes. Seguramente aquí tiene un buque más o un buque menos de un mes para otro, pero el consumo de balanceados es muy uniforme en todos los meses del año. Digamos a la siguiente. Y estas son las razones más importantes para que la situación de los productores de soya en la altillanura esté tan golpeada. La época de siembra y recolección corresponde al periodo lluvioso. La planta de soya hay que desecarla a la cosecha y la humedad de cosecha está alrededor del 20%. No existe capacidad suficiente de almacenamiento. Les decía que esto se ha solucionado porque estos señores han tenido el valor de poder traer equipos y de buscar soluciones, y ya eso prácticamente está solucionado. El tema del silobolsa, que ha sido fundamental para solucionar los problemas de almacenamiento. Y lo otro es que el desconocimiento de las técnicas de manejo del silobolsa han generado pérdidas en la calidad del producto. Entonces, aquí, Jaime, sí sería muy importante ayudarle mucho más a esta gente. Ellos han traído técnicos de Argentina, pero yo estuve la vez pasada, hace un par de meses, en una reunión que hizo FENALCE con técnicos argentinos, y de 40 personas que habían en la sala de la comunidad menonita, 3 eran menonitas. Todos los demás eran vendedores de insumos, técnicos de FENALCE, técnicos de Aviar, técnicos de Italcol, pero los señores que estaban usando el silobolsa como herramienta no estaban presentes en la conferencia. El tema, Napoleón, lo tenemos claro. Ese no ha sido enfocado como debe ser. Fíjate que la gente que usa silobolsa hoy exitosamente, te voy a mencionar una marca como Arroz Diana, por ejemplo. Vos sabés que en Yopal han metido 140.000 toneladas en ese silobolsa. Lo hicimos de una manera distinta. Allá yo personalmente estuve con ellos, con su gente durante varios días, y con los operarios que llenaban los silos bolsa, y yo me monté al tractor y les llené el primer silo bolsa. Entonces, no basta con que el dueño del cultivo aprenda el tema del silo bolsa. Eso hay que enseñárselo al operario que se va a montar en el tractor, al que va a montar el silo bolsa en la máquina embolsadora, en fin y demás. Eso está bien. Yo te quería hacer una pregunta antes de terminar tu intervención. He oído y he visto en los reportes de AHUT que han venido personas de Argentina, de Brasil, en fin, y tal, interesados en vincularse. ¿Eso en qué ha quedado? ¿Eso ha prosperado? ¿Ya alguien ha llegado? ¿No ha llegado nadie? ¿O cómo es eso? No, hasta ahora no ha llegado nadie, Jaime. Ese trabajo lo hicimos nosotros, o se viene haciendo desde el año 2010 con Fundallanura. Trajimos gente, se sigue trayendo gente, pero por un lado las condiciones las condiciones de propiedad sobre la tierra no están claras, entonces nadie se atreve a comprar cosas que son del Estado o que están declaradas como baldíos o que tienen peligro de que en algún momento se las puedan expropiar. Entonces hasta ahora no ha habido ninguna respuesta para eso. Sí vienen muchos, la zona sigue siendo interesante. Hay un proyecto que es el proyecto de un grupo brasilero que se llama Chefer. Chefer está sembrando unas 4.000 hectáreas por semestre en la zona del Viento, ahí donde tenía la operación Colombiagro antes. Ellos alquilaron esa tierra y están sembrando ahí, pero tampoco han crecido, van muy suave, están haciendo experimentos, no les ha ido mal, pero dicen que los resultados de hoy no son suficientes para poder crecer las áreas de una forma importante. Bueno, listo. Muy, muy interesante tu presentación. Creo que al final de la charla seguramente algunos participantes querrán también hacerte algunas preguntas. Creo que me falta una diapositiva. Ay, ya A ver. para terminar. Entonces, esto es como una conclusión.
las penalidades y rechazos por calidad, el costo financiero de almacenar el producto por cuenta del productor, el sobrecosto de hasta 100% por las distancias a los centros de entrega, han generado una crisis importante en la economía de la comunidad menonita. Muchos están mirando opciones diferentes, están pensando en ganadería, tienen la urgencia de poder recuperar las pérdidas acumuladas. Eso era, muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias, Napoleón. Como te digo ahora, al final estate por ahí porque al final seguramente vamos a volver a conversar sobre el tema. Ese tema es muy interesante. Nosotros en Gaviagro estamos muy pegados del tema de siglos bolsa y eso vamos a trabajar con eso. Y con vos vamos a trabajar además con ese tema. Sigue Juan Camilo. Juan Camilo. Perdón, yo quisiera, vamos a darle la palabra para seguir con el tema encadenado. Vamos a darle la palabra al doctor Leonardo Ariza. Si quieren, vamos siguiendo en ese orden. Ya tendremos oportunidad de presentar esta otra. Vamos, Leandro, por favor, con el doctor Leandro Ariza. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias, Juan Camilo, muy querido. Bueno, y sí, para empatar con nuestro querido Napoleón, que nos deja pues muy pensativos y pues la verdad las reflexiones que ha hecho son muy importantes. Yo quise enfocar esta corta presentación también en el tema pues del cual manejo, y es el de las semillas, con unas reflexiones iniciales. Miren ustedes cómo la FAO nos pide en su conferencia mundial en el 2023 actualizar la cesta mundial de alimentos, ¿no? Ese es un llamado que se hace a la comunidad, dijéramos, productora de semillas, de alimentos del mundo. Necesitamos garantizar una variedad en esa cesta mundial para satisfacer de manera sostenible las necesidades alimentarias y nutricionales. Entonces, eso que pide el director general de la FAO, pues lo interpretamos en las diferentes asociaciones mundiales de semillas. Espérate, amor, un segundo. Napoleón, ya tiene 2 años y 8 meses esta muñeca. Yo sé que usted es ahí seguí tus pasos. Entonces, en este sentido, pues viene el trabajo que viene, por favor, la siguiente, venimos haciendo para que esa diversidad pues nos lleve a seguir realizando labores de investigación, innovación, cosa que no es fácil, ¿no? En un país que no le invierte a ciencia y tecnología, que poco, ustedes ven que acá la única corporación que tenemos, Agrosavia, es de capa caída, la quieren es acabar, se quiere terminar con la corporación. Y eso es lamentable porque pues el mundo está pidiendo que trabajemos en seguridad alimentaria, que apoyemos con investigación, con innovación, lo que Andrés también nos planteaba ahora en su charla. Pues acá necesitamos es trabajar con mucha innovación, con mucha ciencia, con desarrollo, pues lo que han hecho los países que hoy tienen los primeros lugares en el mundo, dijéramos, en producción de alimentos. Sigamos. En ese sentido, yo quiero retomar y que todos los participantes recuerden que en Colombia tenemos un sistema de semillas que al final tiene dos grandes componentes. Uno que es el sistema tradicional, donde están las semillas nativas y criollas, y un sistema ya de semillas mejoradas, el sistema formal, que es el que está regulado, ¿no? El otro no está regulado, el sistema de nativas y criollas no está regulado. ¿Por qué traigo esto? Porque Napoleón lo decía hoy en los desarrollos, por ejemplo, en la altillanura, pues las semillas mejoradas, las semillas del sistema formal, pues hombre, en maíz tenemos una utilización amplia de semillas certificadas. ¿Por qué? Porque están amparadas en la ciencia, en la hibridación, en la genética, ¿no es cierto? Y las variedades como la soya no pasa lo mismo, lo que nos pasa en arroz. Entonces tenemos una alta piratería, un alto uso de semilla de costal,
Napo lo decía también, nos están trayendo de contrabando semillas que no se registran, que tienen problemas sanitarios. Entonces, eso es importante que lo veamos. Y por otro lado, el gobierno, pues, este gobierno en el cual hoy nos está direccionando el ministerio, pues el enfoque es completamente hacia las agriculturas campesinas, familiares, indígenas y este sector agroindustrial, este sector de la producción con semillas mejoradas, pues la verdad que es un sector que no tiene, dijéramos, los apoyos, los incentivos para el manejo de semillas con biotecnología. Entonces, esto es importante. Nadie desconoce la validez, la importancia de las nativas y criollas como claves para el mejoramiento vegetal, ¿no? Para el fitomejoramiento, para la diversidad, la adaptabilidad, sabemos de sus resistencias ancestrales, todo eso lo sabemos, pero necesitamos regular ese sistema de nativas y criollas, cosa que la Corte Constitucional, ustedes recuerdan, en el año 2023 pide que se protejan las semillas nativas y criollas, pero no que se prohíban las otras. Entonces acá se ha malentendido y entonces hay unas voces que quieren es estigmatizar y no apoyar los sistemas de mejoramiento como las transgénesis. Hoy afortunadamente pues hay otros muchos modos como la edición de genomas que también permiten los avances. Pero quería que esto lo tuvieran presente porque hace parte, dijéramos, de una ideología en el gobierno que no está apoyando y no nos da las herramientas para trabajar con la biotecnología. Ya un poco en lo que, ¿qué pasó en el 2024, 2025? Pues Colombia ha tenido un crecimiento en el tema de las semillas. Somos un país principalmente importador de semillas. Nosotros no, pues, ustedes saben que los principales países productores están en las áreas templadas, principalmente en el norte. Chile juega un papel importante en el top 10 de productor de semillas en el sur, pero son, dijéramos, las zonas tropicales, la zona tropical colombiana donde está ubicado, pues no nos permite esos desarrollos que tienen con el quiebre de todas sus plagas, enfermedades en los inviernos, en las zonas templadas, pues se mata todo. Acá tenemos una presión muy fuerte durante todo el año y es complicado, y lo decía Napoleón, además de las áreas que se requieren para establecer las siembras de material para semilla, pues también los costos que eso implica, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos un incremento del 1.4% en el crecimiento del mercado de semillas. Hemos tenido, como les digo, obstáculos. Tenemos ya 2 años frenados las aprobaciones en el Comité CTN Bio, que es el Comité Técnico Nacional de Bioseguridad, para aprobar los nuevos eventos transgénicos. Entonces maíz lo tienen frenado y pues eso ya, el frene en esa comisión lo que hace es atrasar la tecnología en el país, la biotecnología, porque son 2 años que no aprueban eventos, más los 2, 3 que se tome todo el trabajo de introducirlos, son 5 años ya atrasados en biotecnología en maíz. Eso pues esperamos que se reactive, que ojalá pues tenemos nuevos aires en la dirección y que podamos tener la biotecnología a la mano para apoyar la competitividad del campo colombiano. A eso sumen la piratería, tema que lo planteaba Napo también. En arroz pues estamos críticos. Ustedes saben la situación del arroz en Colombia, la caída en los precios, la importación, el contrabando. A eso sumen la piratería, que es la utilización de arroces PAI que no los llevan a molinería y que más con en estas épocas de bajos precios del arroz PAI en molino, pues muchos lo guardan y lo venden, y hay bandas organizadas que los almacenan para después venderlo como semilla. Entonces ese es un problema gravísimo. En soya la cifra ya también, Napo, es del 80% en semilla no registrada, ¿sí?
es muy preocupante porque pues además de la situación que tú nos contabas de la crisis en la producción de soya en la altillanura, si no lo hacen con trazabilidad, con semilla, con genética, con todas las, dijéramos, la favorabilidad de tener semilla certificada, pues se agrava el problema. En papa ni se diga, 90% de uso de semilla de costal. Esto pues incrementa todos los riesgos en la producción y lógicamente va contra la rentabilidad de los productores y de toda la cadena alimenticia, ¿no? Don Jaime lo sabe, todo depende de una semilla, todo nace en la semilla, el grano viene de la buena semilla, la cosecha, el 40% de garantía de la cosecha es una buena semilla, lógicamente, con todo lo que ello tiene de buenas prácticas, todas las acompañamientos. Y bueno, ya para cerrar, Juan Camilo, tenemos, pues hay que hacer un análisis. ¿Qué semilla necesita Colombia? Acá cabemos todos. La defensa de Acosemillas es por un uso adecuado de todos los tipos de semilla, porque Colombia en esa biodiversidad, y si ustedes se van por cualquier municipio colombiano van a encontrar lo que hemos visto siempre, y es esa comunión entre pequeños, medianos y algunos contados, porque en Colombia realmente grandes productores, lo dice Napoleón y repito nuevamente, son contados con los dedos de las manos, ¿sí? Y entonces acá lo que debe haber es un respeto a la coexistencia, a los diferentes modelos de producción. Hay semillas para cada tipo de productor que quiera utilizar, desde esa agricultura de subsistencia hasta la gran agricultura empresarial. Yo creo que para eso tenemos oferta de semillas adecuadas. Lo importante es que todos podamos coexistir, ¿sí? Podamos avanzar y que la ciencia, para el que la requiera, pues está a disposición. Al final vemos los postulados y los puntos. Juan Camilo, seguimos, por favor. Los retos para este año 2026, pues continuamos defendiendo la libertad de operaciones. Es importantísimo la seguridad jurídica, de que usted trae un material, de que usted lo van a defender, el derecho de obtentor, la propiedad intelectual, la legalidad es fundamental. Lo que hemos visto en estas charlas el día de hoy es que requerimos tener seguridad para invertir, ¿sí? La calidad es fundamental, tener las últimas tecnologías a disposición y no irnos quedando rezagados por estigmatización, por ejemplo, de la biotecnología. Eso nos va a llevar a la productividad, la sostenibilidad. Ayer hablaba don Gabriel Jaramillo en una reunión que tuvimos de Soya Maíz Proyecto País. La sostenibilidad es un cuento diferente a lo que es las acciones de frenar los nuevos desarrollos. Como dijo el profesor Wasserman, frenar la biotecnología es como frenar el futuro, es como prohibir el futuro. Entonces ese tema de sostenibilidad tiene que ser bien entendido y necesitamos trabajar muchísimo en esos conceptos de la sostenibilidad y el medio ambiente. La nutrición, fundamental, un trabajo articulado con los diferentes actores de la cadena, porque al final todos estamos trabajando para llegar a un consumidor final, ¿sí? Y a un evaluador que es el ama de casa. Bueno, hoy ya cambió muchísimo esto, ya muchos hombres estamos en la casa también cocinando y preparando alimentos, entonces sabemos de cuáles son esas granos que más nos interesan para nuestras preparaciones. Y resumo con una palabra, don Jaime, y es la coexistencia. Yo creo que coexistir, la coexistencia de saberes, la coexistencia de los modelos de producción. Usted los encuentra hoy en todos los municipios de Colombia, el pequeño productor con su granjita, pero al final hay unos acuerdos tácitos y hay un desarrollo de la región cuando promovemos que todas estas iniciativas salgan adelante con apoyo público y privado, porque acá es importante que no sea solamente apoyo para únicamente los pequeñitos que a veces sin tierra plantean en el ministerio. Hombre, pues la verdad es que necesitamos es que acá todos los que estamos trabajando en el sector durante tantos años podamos tener la oportunidad de seguir adelante con los proyectos pequeños, medianos y grandes en el país. No quería... En mi primera experiencia con Gaviagro, que agradezco mucho la invitación y espero poder ser más juicioso y traerles temas
de mucho interés para esta audiencia. Así es, muchas gracias. El tema de la coexistencia es muy importante porque pues hasta ahora esa coexistencia parece haber sido negada y esto, como lo dijo alguien cuando recién se posesionó este gobierno, esto para tener la cantidad de maíz y de soya que necesitamos, esto no se hace en ladera con pequeños productores, pues qué pena. Digo, esa es una verdad, una realidad. Hay que empujar las grandes producciones y los países desarrollados lo muestran. O sea, aquí tenemos, ahora estaba revisando, mientras tú hablabas, estaba revisando la lista, tenemos gente de México, tenemos algunos de Argentina, en fin, ellos saben que los grandes volúmenes que ellos producen no se hacen con agriculturas de 1 hectárea o de media hectárea o de ladera. Correcto, Jaime. Yo creo que acá el tema de la asociatividad también es otro tema fundamental que vale la pena que le tomemos, le saquemos también un tiempo a analizarlo, porque requerimos asociatividad de los pequeños productores se los aclaremos. Bueno, muy bien, vamos a escuchar ahora al ingeniero de producción agroindustrial, el ingeniero Diego Fonnegra. Diego es especializado en administración de negocios, tiene un MBA en logística, tiene más de 26 años de experiencia liderando áreas de calidad en la industria, de seguridad alimentaria, producción, logística, innovación, todo ese tipo de cosas. Entonces, vamos a ver qué nos dice el doctor Fonnegra. Ingeniero, tiene la palabra. Adelante. Bueno, buenas tardes. Gracias, Jaime. ¿Cómo estás? Juan Camilo, equipo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hoy con todos ustedes. Y yo hago como el empalme entre todo lo que han estado hablando de temas del agro, porque pues he trabajado mucho en la transformación, en las plantas de producción, donde tomamos esa materia prima, ese grano, esa papa o todos estos productos agroindustriales y los transformamos. Y aquí lo que les quiero mostrar es contarle una era saludable, un tema legislativo y que nos ha pegado en toda Latinoamérica, en cómo tenemos que producir o fabricar productos que sean más saludables para nuestro consumidor. Y eso nos ha llevado a que todo el modelo vaya cambiando. Les cuento un poco. Del 2019 para atrás, la industria lo que hacía para poder desarrollar un nuevo producto era que traía un pequeño panel de consumidores, hacía un focus group y les mostraba varios temas, varias opciones. Y si el consumidor nos decía, échale un poquito más de sal, pues le echábamos más salecita. Si el productor el consumidor, perdón, nos decía, póngale más grasa porque no le siento la grasa, le poníamos más grasa. Y así sucesivamente se desarrollaban los nuevos productos. El área de marketing, investigación y desarrollo, trabajábamos, era en función de cómo aparecía el producto al consumidor y cuál era el más asertivo, el que más le gustaba, y en función de eso se iba ajustando la receta. Eso trabajamos desde el 2000 hasta el 2019 en ese modelo donde lo que hacíamos era lo que el consumidor quisiera, ¿sí? Si el consumidor quería más azúcar o un producto más dulce, le echábamos más azúcar sin problema. Si quería más sal, le poníamos más sal dependiendo de si es una galleta, un snack o un producto. Desde el 2010 más o menos empiezan unas legislaciones muy fuertes y unos gremios, agrupaciones que empiezan a presionar a que produzcamos productos más saludables, y es lo lógico. Nosotros queremos que la longevidad del ser humano sea mayor y que todo esto crezca para mejorar al consumidor. Entonces, estas presiones han ido trayendo que lleguen nuevas restricciones, ¿sí? Entonces ya no se vale que si el consumidor nos pide que le echemos más salecita, le pongamos, no, ya toca cumplir con unas metas, que si queremos que quede más dulce o más paleable al paladar, ya no se puede porque hay que cumplir.
y además de que ya no podemos utilizarlos en función del consumidor, de lo que quiera el consumidor, tenemos que trabajar para quitar esos sellos, unos sellos que en muchos de nuestros países los han puesto. Ecuador tiene ya sellos instaurados desde el 2013, México también, y eso ha ido bloqueando y ha ido restringiendo el acceso a muchos productos que quieren ingresar, ¿sí? El tema de impuestos es impresionante. Es una tendencia de que, además que tienes que cumplir con una meta, si tú pones un sello en un paquete de cualquier alimento y pones, te parece que sobrepasas uno de los límites, tienes que poner un sello. Y en Colombia, si pones un sello, tienes que pagar un 20% de impuesto al gobierno. ¿Qué implica eso? Que tienes que subir los costos. Eso al final, al consumidor final, tienes que conseguir la rentabilidad y tienes que cobrarle más para poder fondear tu producto. Entonces se vuelve más complejo todo este tema de diseñar nuevos productos y de fabricar nuevas soluciones para nuestro consumidor. Entonces, a partir del 2025, toda la industria de alimentos, ¿qué ha estado haciendo? ¿Y qué es lo que se nos espera? Un rediseño, porque hay que trabajar por satisfacer al consumidor. Pero también hay que trabajar por la salud del mismo, ¿sí? Tenemos que trabajar porque la cantidad de sodio que lleva nuestro producto sea más bajito, que la cantidad de grasa ya no cumplamos con las metas de grasa saturada, que la cantidad de azúcar que le ponemos también cumplan con todo ese tema. Entonces, eso ha sido un reto, ha sido una transformación. Así se utilizan materias primas mucho más altas. Nos ha obligado a llevar a que rediseñemos, reformulemos y hagamos que el consumidor se adapte a estos nuevos productos que bajan su palatabilidad, de que ya el producto ya no sabe igual que como lo veníamos trabajando. Entonces, hay que seguir trabajando en todo esto, y nuestro reto, nuestra función es quitar los sellos en todos nuestros productos, y con eso pues poder reducir el impuesto y también ser más saludables para nuestro consumidor. Aquí unas cifras, no, te devuelves por favor, unas cifras importantes. En Latinoamérica, los estratos bajos son alrededor de 400 millones de habitantes. Toda la cadena de abastecimiento, todo lo que nosotros hacemos en el sector de alimentos, está muy enfocado en los estratos bajos y estratos medios, donde es nuestra palanca, donde ahí está la masa del producto, y por eso el precio se vuelve tan importante. Por eso las tendencias del 2025 y 2026 hay que trabajar con productos que sean a bajo precio, ¿sí? Donde el consumidor nos escoja porque somos muy, muy rentables. Ahí el consumidor también, hemos visto ese cambio en las tendencias de que el consumidor ya va a diferentes canales a hacer su mercado. Entonces es omnicanal, va a buscar si el producto más barato le sale en un supermercado, va y lo compra en ese supermercado, y si tiene que ir a otro supermercado, vuelve y va al otro supermercado, porque el tema del precio es mandatorio. El tema saludable que les estaba contando es muy importante, y todos debemos cumplir con esas normatividades y esa legislación para poder quitar los sellos y poder mantener productos saludables y que sean muy rentables. Y el tema de marca se ha vuelto, ha perdido un poco la relevancia. Sí, yo sé que si tú tienes una marca y la vuelves fuerte, tienes que generarle un valor agregado o un valor diferenciador al consumidor para que paguen por ese plus, ¿sí? Porque el crecimiento ha estado muy enfocado en estas marcas blandas, estas marcas blancas, donde el precio es el que maneja el tema, y entre más bajo o entre más consistente es mejor. Y la IA es otra tendencia que nos está llevando y lo hablaba Jaime y lo hablaba Andrés y muchas personas de los panelistas anteriores, donde la IA es una nueva tendencia que nos tiene que llevar a optimizar nuestro proceso productivo, a que seamos más rentables, a que conocer más a nuestro consumidor, ya que podamos explotarlo de una mejor manera en toda la cadena de valor que generamos de alimentos.
El gobierno es otra tendencia, lo hablaba Andrés ahora, nuestro BUCA, Latinoamérica vive en una inestabilidad. Hoy dicen una cosa, mañana salen otras, pasado mañana otra. Eso así vivimos y nos hemos adaptado y tenemos que seguir trabajando. Y se siguen viniendo leyes que nos van regulando y nos van restringiendo más los temas. Entonces, para recapitular el tema del precio, es muy importante. Tenemos que hacer que nuestra cadena, desde que producimos, desde que compramos las semillas, como lo están haciendo, hasta que llegamos al consumidor, tenemos que ser muy óptimos para poder bajar y ser muy competitivos en temas de precio. El trabajar por productos que sean más sanos, que cumplan con todas estas metas de bajo sodio o grasas saturadas bajas. Tenemos que seguir trabajando por ese camino. Es la nueva tendencia del 2025 para el futuro. El que no esté ahí, el que no esté quitándole los sellos, el que no esté pagando ese impuesto, va a ser el ganador del juego. Y eso es como lo más relevante que yo diría en este resumen. En el siguiente slide, si quieres, hacemos unos ejemplos de qué es lo que ha estado pasando. ¿Te devuelves, porfa? Lo que ha estado pasando. Sí, en Colombia el 20% de los impuestos, porque el paquete que tenga un sello tiene que pagar sus 20%. México ha estado subiendo el impuesto a las bebidas que tengan o sobrepasen el azúcar. Chile, el tema de sellos también ha reducido, porque en Chile también hay una conciencia por las calorías, por todo eso. Entonces, el que sobrepase un número de calorías también hace que los consumidores se sientan. Venezuela también ha venido trabajando mucho por los temas de etiquetado, y Argentina también, por ejemplo, tienen leyes de advertencia. Entonces, cada vez que tú pones una advertencia en un paquete, es como decirle al consumidor, no me compre, ¿sí? Entonces, ese es como el resumen del foro, de mi charla. Hay que trabajar por el rediseño, hay que trabajar por quitar todos estos sellos y en optimizar toda la cadena para que nuestro precio sea el más rentable y el más beneficiado sea nuestro consumidor. Muy bien, Diego, muchas gracias. Es una posición muy interesante porque, pues, finalmente es la que impacta a la agroindustria. Todos los productos que producimos o que se producen a partir de los granos, de la actividad en la que estamos comprometidos, pues finalmente tienen que cumplir y llegar a esos requerimientos que a veces uno los ve como, no sé, yo cuando, ya, claro, como tú lo dices, eso limita inclusive al consumidor a comprar. Uno va y mira y eso tiene 5 sellos, pues ese no me lo llevo. Y entonces, pues me llevo el que tiene menos, pero incluso dentro de los sellos hay cosas que parecen extremas, porque, por ejemplo, decir exceso de azúcares, pues no, a lo mejor no tiene exceso, sino tiene un contenido alto de azúcares, pero utilizar palabras mordaces como esa, que eso es lo que dice, ¿no? Exceso de grasas, exceso de azúcares, exceso de sodio. Y pues unas crispetas sin sal no saben a crispetas. Entonces, pues una cosa es que uno le eche un perrito, otra cosa es que los llenen. Entonces, eso va con eso. Muchas gracias. Creo que vamos solo el último tema. También ha impactado mucho la industria en Colombia. No sé, nosotros éramos altos consumidores de oleína de palma, ¿sí? Y la oleína de palma, los llanos y todo Colombia produce oleína de palma, pero para tú llegar a los saturados, por ejemplo, entonces, que te están pidiendo que es una restricción, un límite, ¿qué tienes que hacer? Tienes que importar aceite. Entonces hay que traer aceite importado de girasol o hay que traer de otros lados, pero entonces, ¿qué estás haciendo? Estás desapalancando tu industria colombiana por traer un importado para poder cumplir aquí con tus saturados y hacer que el consumidor lo satisfaga y tener que refinar un aceite de girasol que tiene un tránsito largo, que el sabor también es diferente. Entonces, eso impacta, ¿sí? Entonces, el tema de importados también desapalanca mucho la industria colombiana o la industria del sector. También genera oportunidades.
porque, por ejemplo, hay materias primas de granos que tienen un muy buen aceite que no se explota, como el arroz, por ejemplo. Te puedo contar que pues ese será luego un tema más adelante, pero ya hay una empresa colombiana en este momento empezando a traer aceite de arroz con miras a montar una planta para la extracción de aceite de la harina de pulimento del arroz, donde está el aceite, y que hoy en día se va a la industria de alimentos de animales. Pero sí, ese es un tema que con seguridad vamos a profundizar, Diego, en algún momento. Te volveremos a invitar, como siempre, para que nos ampliemos y le demos a nuestra gente, a quienes siguen conectados, más información sobre lo mismo. Juan Camilo tiene una ponencia o una presentación final para redondear los temas de hoy y ver si tenemos además dentro de los participantes alguna pregunta o algún comentario o alguna alguien que pueda ampliarnos la información. Adelante, Juan. Sí, básicamente lo que yo quería hacer ya al final y dándole las gracias a todos los participantes del foro del día de hoy, a nuestros ponentes y por supuesto a todos los que están en el público, creo que hay unas conclusiones muy claras y aunque los participantes tienen unas visiones distintas, por supuesto, de la óptica en la que se desarrollan, todos siguen una línea y la línea es el cambio, ese cambio de hábitos, ese cambio de lo que está pasando el acostumbramiento, el reacostumbramiento y el reacomodamiento a lo que tiene que pasar. Andrés nos hablaba de aquella multiculturalidad cada vez más exacerbada en nuestros países de Hispanoamérica, esa forma diferente de ver los negocios, esa forma de interpretar, digamos, de leer entre líneas lo que realmente está pasando y cómo nos afecta, como Andrés hablaba de los granos como una moneda oculta, que no es lo que sale en los noticieros, que no es lo que sale en los periódicos, que no es lo que nos lleva a la polarización y a todas estas cosas de redes sociales, sino que a entender qué es lo que realmente está pasando y cómo nos afecta. Posturas de un lado, posturas del otro, pero hay que entender la realidad. Y fíjese que esa realidad multicultural también la tocaba Napoleón en su exposición cuando hablaba de que el desarrollo de la altillanura colombiana, que es el polo de desarrollo de los cereales en el país, está siendo jalonada por estos inmigrantes campesinos menonitas que vienen de una cultura completamente diferente, que vienen a hacer lo que estaban haciendo en otros países para generar riqueza a partir de soya y maíz, pero que tienen que adaptarse a la cultura colombiana, que tienen que adaptarse a todos esos avivatos y unos bien intencionados que probablemente les traen unas tecnologías y ellos deben tener la cabeza bastante revuelta porque tienen unos resultados muy buenos y otros muy malos y tienen que seguir unos consejos, etcétera, pero todo eso tiene que ir encadenado con esa cultura de adaptación. Cultura de adaptación que también tiene que hacerse desde el punto de vista, por ejemplo, de las semillas que nos hablaba Leonardo, porque las semillas de cultivos nuevos como la soya, para nosotros la soya realmente, como bien hablaba Napoleón, es un cultivo nuevo porque es un cultivo que no se estaba haciendo antes, que se hacía muy poquito, que entonces teníamos muy poquitas semillas y esas 5.000 y tantas semillas 5.000 y tantas toneladas de semillas que hablaba Napoleón que se tuvieron que haber sembrado, seguramente no fueron semillas tecnificadas, porque el doctor Ariza nos dirá, pues no se produjeron ni se importaron 5.000 toneladas de semilla de soya, y esa es una nueva adaptación que requiere biotecnología, que requiere además tecnología en la siembra, que requiere además esa adaptación a los nuevos conocimientos, al apropiarse de los nuevos conocimientos, a la profesionalización de la agroindustria, tanto de la producción del campo como de la transformación de estos alimentos o de estos granos. Me hacían una pregunta, por ejemplo, como ese mito, por ejemplo, de que los animales comen los desechos de lo que no se puede comer los humanos, y ese es el mito más grande que ha habido en la historia, que lo que no sirve del arroz o lo que no sirve del maíz y tal se va para alimentos para animales.
o sequemos de cualquier manera el maíz porque va para alimentos para animales, o el residuo de tal industria va para alimentos para animales. Eso es mentira. Y es cada vez más mentira porque esos consumidores, porque hoy en día, y según la Organización Mundial de la Salud, la pirámide alimenticia cambió completamente. Es decir, si antes decíamos que los granos eran la base de la alimentación humana, hoy decimos que la carne, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud, la proteína animal es la base de la alimentación humana, y estando en la punta de la pirámide están los granos como tal. Es decir, la base recomendada, y hacia dónde vamos, la base recomendada de la alimentación humana está en la proteína animal. Entonces, lo que hay detrás de la proteína animal, pues son todos estos granos, y mientras mejor calidad y mejor rendimiento tengan estos granos, pues mejor calidad y más eficiencia vamos a tener en la producción de esa proteína animal. De manera que, como conclusión, tenemos que ir hacia una hiperproductividad en la producción, en la transformación, en la conservación y en el monitoreo de la calidad de los granos que se producen, porque todo esto que estamos hablando se traduce en valores muy pequeñitos. Ya hoy en día no estamos hablando de valores muy grandes. Cuando hablamos de rendimientos, hablamos de porcentajes de comas, es decir, de milésimas. En rendimiento animal, por ejemplo, hoy en día ya no estamos hablando de que si se incrementa la conversión en un 1, en un 2 o en un 3%, no. Cualquier conversión de un 0,5% de alimento en huevo o de alimento en carne, etcétera, es un montón de plata y es un montón de beneficios. De manera que los retos que tenemos de aquí para adelante están encadenados. Todo esto que vimos lo tenemos que encadenar hacia la adopción de las nuevas tecnologías, hacia la internalización, perdón si la palabra no existe, de esos conocimientos, y es uno de los compromisos que tenemos en Gaviagro, en hacer la transferencia de los conocimientos estén donde estén. Algunos están in-house, algunos los hemos desarrollado en estos 50 años de experiencia, otros, como ahora estamos en esta nueva etapa de la transferencia de tecnología, los estamos adoptando con esta gente que nos está acompañando en la nueva transferencia de tecnología de Gaviagro, siendo un poco más amplios, llegando a temas mucho más globales que les sirvan a mucha más gente, y sobre todo que nos pongan a pensar, que nos pongan a actuar, que no nos van a entregar las cosas no están hechas. Antes las cosas estaban hechas, era consultarlas y aplicarlas, ya no están hechas. De hecho, ese es el objetivo de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial lo que nos dice es, venga, hay una gran cantidad de conocimiento en el mundo, ahora ¿cómo la va a aplicar usted? Yo se la pongo a disposición, pero usted ¿cómo la va a aplicar? Usted tiene que aprender a aplicarla milimétricamente en sus procesos, y ese es el cambio. Ya no hay mucho invento, ya lo que hay que hacer es coger todo ese mundísimo de información que está ya centralizada de todo el mundo. Ya no es que la tecnología es americana o la tecnología es alemana, no. La tecnología se encuentra en cualquier parte del mundo. Hay cosas interesantísimas de científicos africanos, de científicos chinos, de científicos colombianos, etcétera, que se reúnen en una inteligencia artificial para que la podamos aplicar en los microprocesos. De manera que esa es la invitación. Vamos a seguir comunicándonos a través de nuestra plataforma. Vamos a hacer para cerrar, los que tengan algunas preguntas y los que tengan algunas respuestas también dentro del público. Andrés Molina tenía por allí también una intervención, una pregunta que le hicieron desde el público, y te invito, Andrés, a contestarla. Y luego vamos a poner una pequeña presentación y un pequeño video acerca de la plataforma del campus de Gaviagro, que queda oficialmente inaugurada, al cual están todos absolutamente invitados, y con eso pues damos por terminada la jornada exitosa del día de hoy. Andrés, tenías por ahí la pregunta, si puedes intervenir, por favor. Sí, claro. Cuando hablo de presión reputacional, pues ¿a qué me refería? Miren, cuando uno habla de presión reputacional en este tema de los negocios internacionales, no me estoy refiriendo a la imagen o al marketing, sino más como a la confianza operativa. Se los explico como en un ejemplo. Hay algunas culturas en las que yo les genero confianza si cumplí mi palabra, o sea, una mirada hacia el pasado.
Hay otras culturas en las que yo genero confianza si anticipo y evito problemas, o sea, una mirada hacia el futuro. Entonces, si uno no entiende con qué tipo de cultura está negociando, pues puede estar dejando plata sobre la mesa o puede estar dando una imagen no tan confiable como yo creía que le estaba dando, y sin siquiera estar haciéndolo de mala fe, sino que esa es mi cultura y los otros pues no la interpretan de la misma manera. Como el mundo está cambiando con todas estas presiones que hemos hablado hoy, es una realidad que nos está tocando negociar con gente que antes no, nuevos actores, gente de otras culturas que no conocemos. Entonces es el momento de volvernos muy hábiles, muy flexibles en esto de entender nuevas culturas, porque estamos cambiando esas interacciones y esas contrapartes. No sé si fui claro con la explicación. Bueno, no, muy bien, muchas gracias. Creo que sí, pues quien hizo la pregunta no, como dice por ahí, no reviró, entonces seguramente que sí. Bueno, nos queda invitar a nuestros participantes que estuvieron con nosotros en el día de hoy a revisar nuestro campus de Gaviagro, a volver a pasar por allí para entrar a este evento. Debieron pasar por el tema de registro y allí nos dejaron su información. A través de ese mismo medio de información vamos a enviarles información relacionada con nuestro campus de Gaviagro. El campus de Gaviagro básicamente es un sitio donde usted va a encontrar conocimiento.